Preséntate a Dios como un obrero aprobado. ¿Tú has escuchado eso? ¿Un obrero aprobado ante Dios? Bueno, mira, esa escritura la podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 15 en adelante. Pero nada más te voy a leer un poquito para que no hacer este video tan grande. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es una parte. Ahora, lo más importante de todo eso, para ser aprobado, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Puedes leer toda esta escritura con calma en tu casa. Recuerda, está en 2 de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 15 en adelante. Puedes leer eso. Bueno, aquí mira, vemos algo tan, pero tan importante que lamentablemente ya en las iglesias no se predica de esto. ¿A qué me refiero? Bueno, en esta escritura va de todo un poco. Primeramente, recordemos que Dios es un Dios santo. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios? Dice que Dios es santo, santo, santo. Cristo dijo, ¿verdad? Él dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo es posible que una persona pueda ser santa? Bueno, no es cuando una persona pasa al otro mundo, ¿verdad? No. Uno se tiene que santificar. ¿Cómo te santificas? Bueno, ahí va otras cosas. Por ejemplo, uno se santifica con la palabra de Dios. Claro, tú la lees y tú dices, no, eso no me conviene hacer. Eso está mal. Entonces ahí ya tú empiezas a santificarte. ¿Por qué? Porque ya no estás haciendo las cosas que hacías antes. Ya tú te estás santificando. Esa es una manera. Ok, la otra manera es que nosotros somos santificados a través del sacrificio de Jesús. Esa es la otra manera que uno se santifica, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 20, que dice que en una casa grande hay diferentes utensilios. Cuando se refiere a una casa grande, se está refiriendo, digamos, a una congregación. Lo vamos a poner de esta manera, a una iglesia, aunque sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Bueno, a un templo, como se te haga más fácil entenderlo. En esa iglesia va a haber muchas personas, pero en esa iglesia es como la cizaña y el trigo, o el trigo y la cizaña, ¿verdad? Dice que crecen juntas y no puede ser arrancada la cizaña porque se afecta el trigo. Bueno, en una casa grande, en una iglesia, va a haber de mucha gente, de diferentes tipos de gente. Unos van a tratar de ser, se van a santificar, unos van a tratar de apartarse de las cosas pues, mundanas, ¿verdad? Como nosotros hablamos de esa manera. Ok, ¿qué es santo, verdad? ¿Qué es santidad? Ahí hay un solo término realmente, es ser apartado. Sí, tú te apartas. ¿De qué te apartas? Bueno, de las cosas que no convienen, como dice Efesios, ¿verdad? Antes nosotros hacíamos cosas que no convenían, ¿verdad? Ahora también Efesios nos habla muchísimo tanto, ¿verdad? De que dice que antes nosotros andábamos en las corrientes de este mundo, pero que ya no andamos así. También dice que muchos se sorprenden porque nosotros ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, ni caminamos con ellos, ni corremos con ellos para hacer lo mismo que estas personas hacen. Ahora, volvemos al versículo de una casa grande. Hay utensilios de diferentes. Unos son para honra y otros no lo son. Unos son limpios, otros no lo son. También unos son de madera, otros no lo son. Bien, aquí eso es muy importante, tanto para un pastor, para un líder, para nosotros mismos, ¿verdad? Esa escritura nosotros tenemos que aplicarla tanto a nuestra vida, ¿verdad? Porque eso va a hacer que nosotros estemos aprobados ante Dios. Sí, nosotros tenemos que estar aprobados, como dice el título de la escritora, un obrero aprobado. Bien, entonces, lamentablemente, hoy en día hay mucha gente, ¿verdad?, que se arrepiente, pero no se convierten. Así es, hay mucha gente que dice, no, yo ya no lo voy a volver a hacer, o sí, es verdad, no, yo no voy a volver a hacer eso, pero realmente hace otras cosas. Entonces, sí fue convencido, pero no fue convertido. Tú eres convertido cuando tú definitivamente tienes un amor genuino por Dios, cuando tú haces lo que dice la palabra de Dios. No solamente tú la predicas, no solamente tú la hablas de ella, sino que simplemente tú ya decides andar conforme dice la palabra de Dios en el camino angosto y no ancho. Ahora, ¿verdad? Dice, incluso la escritura nos dice también que tenemos que no solamente ser convencidos, sino convertidos, ¿verdad? Tenemos que ser aprobados con Dios. Por ejemplo, podemos ver muchos personajes, por así decirlo, en la palabra de Dios. Por ejemplo, David y Saúl, ¿verdad? Se puede decir que Dios los escogió a los dos, ¿verdad? Bueno, Saúl sabemos que el pueblo lo escogió, pero Dios le dijo, ok, está bien, ese va a ser su rey, ¿verdad? Dios lo utilizó, pero lamentablemente no se presentó ante Dios aprobado. Sabemos toda la historia que le pasó a Saúl. Ahora, Dios escogió a David, y aunque David falló, sí falló, pero él continuó buscando la presencia de Dios. Él, vemos todos los salmos, vemos todas las palabras, la palabra de Dios. Sí, él falló y tuvo consecuencias el resto de su vida de David hasta el día que él dejó la tierra. Tuvo consecuencias tan graves, ¿verdad? Porque se alzó la espada en contra de su hogar, de su casa, ¿verdad? Ya vemos, sabemos todo lo que le pasó a David. Bien, entonces nosotros tenemos que presentarnos ante Dios aprobados. Tenemos que ser utensilios útiles. Cuando la palabra de Dios habla como utensilios útiles, limpios, ¿verdad?
Estamos hablando en todos los aspectos, desde la persona que va a predicar en el altar, desde lo que cantan, desde lo que tocan instrumentos, cualquier persona que se pare en el frente. Lamentablemente hoy en día vemos muchísima gente que se para como cualquier cosa en el altar. Tú sabes, no solamente estoy hablando de la vestidura, ¿verdad? Aunque sabemos que la vestidura no hace al cristiano, pero sí te define, ¿verdad? Cada quien su opinión de la vestimenta, pero la vestimenta tiene que ver mucho y no voy a entrar en ese asunto de la vestimenta porque cada quien se viste conforme lo que hay en el corazón de uno, el propósito, ¿verdad? ¿Por qué tú te vistes de esa manera? Eh, Aunque sabemos, hasta en eso Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo uno debe de vestir y todo, pero ese es otro tema. Y la santidad no solamente se refiere a la forma de vestir, sino a santificarte, a tú estar limpio. Yo en este año yo lo empecé con una palabra y fue, Señor, santifícanos, santifica mi hogar, santifica a mis hijos, santifica a mi esposo, santifícame, Señor, buscar su presencia, buscar su misericordia de Dios para presentarme, fíjate, para presentarme como obrero que no tiene de qué avergonzarse ante Dios, ¿verdad? Porque aunque muchos son usados, y lo podemos ver en la palabra de Dios que dice, cuando estemos en presencia de Dios, dice que muchos dirán, pero Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos, ajá, en tu nombre, y van a seguir diciendo, y en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Dios va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Qué pasó con estas personas? Bueno, simplemente que no fueron obreros que fueron aprobados por Dios, ni serán aprobados por Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es, mira, la palabra de Dios nos dice, el que se santifica, santifíquese más. El que haga lo bueno, siga haciendo lo malo. Ahora, si tú no te quieres santificar, ok, sigue haciendo las cosas que tú haces, no te santifiques, sigue en el lodo, sigue haciendo lo que tú quieras. Tarde o temprano vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo más importante de toda la palabra de Dios? Como dice Eclesiastés. De todo lo que yo les he llegado a hablar y que me han escuchado, ¿saben cuál es lo más importante? Bueno, de todos los mensajes que yo les puedo compartir, lo más importante es presentarnos a Dios aprobados. ¿Cómo? Bueno, vamos a santificar, nos vamos a apartar de todo lo que no conviene. No es de que andes con la cara de amargura, no, no. ¿Por qué vamos a andar con una cara de amargura? ¿Por qué no vamos a decir chistes? Claro, chistes, no chistes como quizá en algún tiempo se dijeron de nuestra boca o cosas, o malas palabras o cosas, no, sino que no porque tú te has apartado las cosas de Dios significa que tú vas a andar con una cara larga y vas a andar como decimos, como una pasa, ¿verdad? Tu cara. No, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y como dice la Escritura, ¿verdad? El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Su palabra es la que nos da fuerza, la que nos anima y es la que da alegría a nuestro corazón. Y lo más importante, como dice la palabra de Dios, de todo el discurso, de todo el mensaje, lo más importante es, mira, la vida eterna. La vida eterna es lo más hermoso. Ok, si tú crees que no existe una vida más allá, que todo se paga aquí, mira, como quiera, ¿sabes qué? Aunque fuese así, pues qué bueno sería, ¿no crees? Pero ahora, ¿y si no lo es? Si tú estás 100% equivocado y si hay una vida más allá, ¿qué tú vas a hacer? O sea, porque si no hay una vida más allá, qué bueno que, ¿verdad? Ok, tú sabes, no es de que uno corra a hacer el mal, porque yo te voy a decir una cosa, a mí no se me apetece hacer las cosas que hacía antes, por ejemplo, irme a bailar, en un tiempo. Gracias le doy a Dios que llegó su palabra a mi vida en mi tiempo de mi juventud. Y cuando digo tiempo de mi juventud, sí, fue como a los 24 años, por ahí, llevo a 20 y tantos años en el Evangelio, la verdad ya perdí la cuenta. Hoy solamente te quiero compartir de que te presentes a Dios aprobado. Si no me has entendido lo que te quise decir con esta palabra, vuelve a escuchar el video. Vuelve a escuchar el video. Recuerda que nosotros somos como utensilios. Depende cómo tú te encuentres, cómo tú te encuentres. Si te encuentras ser un utensilio de madera, recuerda que la madera se quema. Ahora, si eres un utensilio de oro, wow, maravilloso, porque sabes qué quiere decir que has pasado muchas pruebas y que aún estás de pie y más brillante, con más fuerza. Y eso solamente la puede dar Dios. Ahora, si eres un utensilio sucio, ok, ahora te voy a decir lo que dice la Escritura respecto a nuestras vestiduras, por así decirlas, sucias, nuestras vestiduras espirituales, no por afuera. Dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha. Nada más con eso te digo todo, porque sigue diciendo más. Sin mancha. Entonces hay que limpiarnos no solo por afuera, sino por dentro. Así que Dios te bendiga.